So I've been informed about a couple of things this week that have really been bothering me. And I thought that I wasn't sure what to do about it. I've been communicating with some of my friends and colleagues about it, but that wasn't enough. So I thought I'd try to write my thoughts down and then talk about them a little bit and see where I got with that. So I've entitled this talk Professor Against Political Correctness, and the reason for that is because it's blunt and to the point. I'm very concerned about what's happening in the universities. It's not so bad in Canada. I've been very fortunate at the University of Toronto, but there are continually things happening, including in the administration here and in the broader political world, that make me very nervous. I like to attribute that to the fact that I know something about the way that totalitarian and authoritarian political states develop, and I can't help but think that I'm seeing a fair bit of that right now. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablaros del escándalo de Lindsay Shepherd. Y supongo que del germen totalitario de determinados discursos ideológicos. No sé, un poco de todo, ¿vale? En octubre de 2016, un profesor de la Universidad de Toronto de nombre Jordan B. Peterson publicó una serie de vídeos llamados Profesor contra la corrección política. Me suena a Jordan Peterson, ¿eh? En los vídeos denunciaba la aprobación de la enmienda Bill C-16 sobre la Ley Canadiense de Derechos Humanos que agregaba identidad y expresión de género en la lista de causas discriminatorias prohibidas. Una de las críticas más vehementes hacia esta enmienda de ley por parte de Jordan Peterson era que obligaba a usar pronombres neutros para referirse a personas que se percibiesen como género no binario. Esto básicamente significa que si alguien decidía, por ejemplo, que sus pronombres eran she, co, xe, oxir o por ejemplo el plural they, tú estabas obligado por ley a adaptar la forma en la que construyes tu gramática para acomodar estos nuevos pronombres inventados. El no uso de estos pronombres neutros entraría en la categoría de crímenes de odio y podría llevar a cuantiosas multas económicas. Os voy a contar un secreto. Cuando vosotros usáis los pronombres para referiros a las personas que os rodean en vuestro día a día, no lo hacéis de una forma consciente. Os propongo que imaginéis el ejercicio mental que supondría referirse a cada individuo a través de los pronombres inventados que uno requiera y que el fallo de usar de estos pronombres pudiese costarnos multas millonarias. It's important to use the appropriate pronouns for trans people for a number of reasons. The first reason is that it's the law. It's the law. It's the law. Aunque este tipo de leyes ya aparecían en algunos estados de los United States of America. En el estado de Nueva York, por ejemplo, se reconocen hasta 31 géneros distintos y muchos negocios se enfrentan a multas de hasta $250,000 por no referirse a la gente que se autoidentifique como no binaria con sus pronombres neutros preferidos, como pueden ser they o her. En el estado de Oregón, una profesora que se identificaba con el pronombre plural they, ellos, demandó a sus compañeros profesores que fallaban de forma sistemática en usar el plural para referirse a ella y llegó a un acuerdo por $60,000. Asking people's pronouns doesn't need to be complicated or scary. It can be like this. Hi, my name is Adrian. Nice to meet you. Your name? What pronouns do you use? Great. I use they, them, and their. Now that you've asked and you know, you can work towards using those pronouns all the time. Is it technically misgendering if I call you a fucking bitch? La protesta de Jordan Peterson iba encaminada en que en la historia de la lengua inglesa jamás se había impuesto por ley el uso de una gramática y un lenguaje determinado para construir la forma en la que nos comunicamos. Jordan Peterson levantó muchísima polémica con su crítica hacia la enmienda de ley y a la vez levantó un debate a nivel nacional. Uno de los debates a los que acudió el Dr. Peterson fue en el programa de La Agenda, en el que explicó con claridad su posicionamiento hacia la ley en cuestión. But what about the notion he put forward at the end there that if you do not refer to people with the pronoun that they prefer to be referred to, that is a form, according to the Human Rights Commission, of discrimination. It's not just a form of discrimination, it's a form of hate speech. That's why I made the video. I said that we were in danger of placing the refusal to use certain kinds of language into the same category as Holocaust denial, and suggested that maybe that wasn't such a good idea, especially since there's plenty of debate to be had about gender issues in our society, which I also think are also in danger of becoming illegal and quite rapidly. So it isn't clear to me how long we'll be able to have the talk that we're having right now. Es curioso que el discurso de Jordan Peterson levantase ampollas, pero que sin embargo otro profesor de la Universidad de Toronto pudiese permitirse el lujazo de decir burradas como la siguiente. In other words, besides man and woman, there are 29 other gender expressions. For example, pangender, queer gender, gender fluid, crossdresser, bigendered, gender blender, and the list goes on. And Nicholas, this is where I want to bring you into the discussion because you teach this. You teach trans studies. So if you would, give us a brief primer
on so many gender identities that, in your view, require non-traditional pronouns? Basically, it's not correct that there is such a thing as biological sex. And I'm a historian of medicine. I can unpack that for you at great length if you want, but in the interest of time, I won't. Y mira que dudo que afirmaciones como esta tengan su origen en el interés del profesor susodicho en la biología como ciencia. Es más, creo que esta gente entiende la ciencia como un sistema de opresión que forma parte de otro sistema de opresiones que funciona para favorecer a los privilegiados o a los opresores. Y tengo la sensación de que decir tal cosa como que no existe el sexo biológico es en su forma, ¿no? Una manera de racionalizar el deseo de este profesor de liberar a la gente de sus limitaciones de género. Según las posiciones de los contrarios a Jordan Peterson, la mera existencia del debate es en sí una amenaza para los grupos oprimidos. Y defender los planteamientos de Peterson se convertía pues en un abuso hacia los estudiantes, un acto de violencia y en un discurso del odio que ponía en peligro la vida de las personas trans, cuestionando su humanidad. I don't agree with why Dr. Peterson has been asked to stop abusing students on campus. To stop doing what? Abusing students I see. and other members of our learning community who do deserve respect and do deserve to be able to work and learn and contribute to society. Nick, can I be clear on something? You've accused him of abusing students by not using the pronouns they want to be addressed by. That's how I see it, absolutely. That is tantamount to abuse in your view. Absolutely. Many global documents, many How about organizations. violence? Is it tantamount to violence? Yes, How about hate absolutely. speech? Is it tantamount to hate Yes, speech? of course. It's hate speech to Fine, tell that's- someone that you won't refer to them as in a way that they that recognizes their humanity and dignity. Y este creo que es uno de los peligros, ¿no? De este tipo de discursos, el plantearlos en términos tan extremos, ¿no? Que se crea una tesitura en la que el diálogo en sí es imposible por una de las partes, pues se instala la creencia de que la mera existencia de este diálogo es en sí peligroso para la vida del colectivo oprimido de turno. De esta forma se pueden introducir unas doctrinas legales liberticidas que dan por buenos ciertos discursos amparándose en la idea de salvar vidas. Unos discursos sobre los que no hay ningún tipo de consenso en la comunidad académica. Algo del todo irrelevante cuando realmente no crees en el consenso y solo crees en la lucha de grupos de poder. Esto es algo parecido a lo que sucede con la ley de violencia de género en España, por ejemplo. Se secuestra la compasión hacia las víctimas de violencia doméstica para imponer unos axiomas políticos falaces que se convierten en incuestionables y que desde ese momento explican de manera reduccionista toda violencia en la que se ve involucrada la mujer. Por ende, la explicación a toda violencia se reduce al machismo. En el momento en el que tú te cuestionas la doctrina ideológica que hay detrás de este tipo de leyes, inmediatamente te conviertes en alguien que atenta directa o indirectamente contra la seguridad y la vida de las víctimas en cuestión, lo que es una manera muy efectiva de convertir un discurso de cuestionable veracidad en una verdad política absoluta. Jordan Peterson avisaba de que la supuesta amabilidad y compasión hacia la comunidad trans era solo un caballo de Troya para imponer unos axiomas más que cuestionables y convertirlos en verdades absolutas. I want to tell you some of the pernicious things about the legislation, and this is. And do you mean C16? Is that what you're Actually, I talking mean the policy guidelines that it will be interpreted within, because the legislation itself is only a couple of paragraphs, and it looks innocuous, but, you know, I would say a legal doctrine is something like a virus, and it has a life. If you let it go into a living system, it propagates, and it has effects, and the effects are a consequence of the philosophy that's embedded inside the law. And if you really want to know about this, you should read Alexander Solzhenitsyn's Gulag Archipelago, because what he does in that book is tell you how the hypothetically humane doctrines that were embedded in radical Marxism at the end of the 1800s unfolded into Soviet society and demolished it, along with many other societies, I might point out. And he won the Nobel Prize for that for no small reason, and was regarded as one of the people who brought down the Soviet Union. And so it's a masterpiece, that book, and this is a complex issue, and to understand it, you have to do that sort of reading. But I want to tell you a little bit about what the law does. And this is with regards to its interpretation from the policy guidelines. It instantiates social constructionism into our legal system. You have to understand what that means. There's a huge debate about how human identity is upon what grounds human identity is predicated. Now, the radical social constructionists basically say that identity is nothing but a social construction, and that was what I was objecting to with regards to Bill C-16, because it insists, do you understand this? It makes this legal doctrine that biological sex, gender identity, gender expression, and sexual orientation vary independently, and they don't.
Now, the reason they don't is because 98% of people, it's 99.7% of people, by the way, at least with regards to the most credible statistics, have a gender identity that's essentially identical with their biological sex. And almost everybody who is male and female by biological sex and gender identity dresses that way, and that's what gender expression essentially is. And then if you stack those three things on top of each other, they're basically isomorphic. You can add sexual orientation to that, and 98% of people are heterosexual. So the idea that those things vary independently is absolutely preposterous. But it's written into the law, and that has terrible consequences. You see, I don't know, for example, now, to what degree any discussion in universities of the biological differences between men and women are legal. And you think, oh, well, that's an exaggeration. It's like, well, I debated Nicholas Matt, I believe that was his name, a professor at the University of Toronto on TVO's The Agenda, and he said right out for everyone to hear that the scientific consensus is that there's no biological differences between men and women. And I've received letters from people who've told me that now the social justice activist types are complaining about the fact that the biologists assign biological sex to animals because it's only a social construct that we're projecting onto their being. And you know, we just heard that the chromosomal level of analysis is complex. It's not that complex. What we have is a bimodal distribution with a tiny number of exceptions, and that, by the way, is not a spectrum. Incluso dentro de la comunidad trans, ¿no? Que era tratada como una especie de todo homogéneo con las mismas ideas e intereses, incluso dentro de esta comunidad llegaron a aparecer voces disidentes. And what drives me insane about this whole thing is that even though these are not elected representatives of the trans community, people like this effectively claim to be, and that the average person's perception of trans people is this little lesbian hobbit that wants to force you to use their stupid little pronouns. This makes my life so much harder. Because while I'm trying to explore these ideas, explore trans identity, non-binary identity, explore all these things honestly and truthfully, and have people learn from me and me learn from them, this impedes on that whole process because of the preconceptions that the average person forms in their head, because they're exposed to this as representatives of the trans community. And with the legal status of trans people currently, where you're basically forced by law to use their pronouns, however obscure, it makes it really rational for the average person to just avoid trans people altogether. Completely rational and within their best interest. And that's really sad. That is such a disservice to the transgender community. Y este incidente causó un fuerte debate a nivel nacional y fue el que lanzó a Jordan Peterson a la fama. En este contexto sucede el escándalo de la Universidad Wilfrid Laurier cuando el 17 de noviembre de 2017, Lindsay Sepper, una profesora asistente de 21 años, expuso un trozo del debate televisivo de The Agenda con Jordan Peterson para fomentar un diálogo entre sus alumnos de clase de gramática alrededor de los pronombres neutros. Lindsay Sepper fue llamada al orden por el Tribunal de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Wilfrid Laurier. Un encuentro con los profesores Nathan Rambuchanan y Herbert Pimblott y la encargada del área de Igualdad y Diversidad que Lindsay grabó en secreto, demostrando que los temores de Jordan Peterson no estaban tan mal encaminados. Los profesores acusaron a Lindsay de presentar el debate desde una perspectiva neutra y poco crítica hacia el discurso de Peterson, como si en las universidades se debiese presentar el debate de otra manera. Por lo visto, Lindsay debería haberse posicionado hacia unas determinadas posturas ideológicas correctas, en lugar de presentar el debate desde la neutralidad. This is basically debating whether or not a trans student should have rights within one of their classes. And that's not something that is really acceptable in the context of the kind of learning environment that we're trying to create. It would be the equivalent of debating whether or not a student of color should have rights or should be allowed to be married. Do you see where how this is not something that's intellectually neutral, that is kind of up for debate? This is the Charter of Rights and Freedoms. But it is up for debate. But, you're perfectly welcome to your own opinions, but when you're bringing it into the context of the classroom, that can become problematic. And that can become something that creates an unsafe learning environment for students. But when they leave the university, they're going to be exposed to these ideas. So I don't see how I'm doing a disservice to the class by exposing them to ideas that are really out there. And I'm sorry I'm crying, I'm stressed out because this to me is so wrong. It's so wrong.
Es curioso que los profesores adalides de la compasión hacia los débiles no mostraron nada de eso a la joven asistente cuando ésta quebró emocionalmente ante la situación inquisitorial a la que se la estaba sometiendo. Y lo más gracioso de todo es que Lindsay Sepper, una chica que políticamente se alineaba en la izquierda, ni siquiera estaba a favor del discurso del profesor Jordan Peterson. Hasta ese momento, claro. The thing is, what's kind of funny is I disagree with Jordan Peterson. I disagree, but you guys seem to think that I'm like pro Jordan Peterson or something. En el momento que ciertos discursos o ideas, por muy discutibles que puedan llegar a ser, se convierten en doctrina legal, es decir, que se convierten en ley, las personas que sigan esa determinada ortodoxia podrán censurar cualquier tipo de debate alrededor de ella. These arguments are counter to the Canadian Human Rights Code. Ever since, and I know that you talked about C-16, ever since this passed, it is discriminatory to be targeting someone due to their gender identity or gender expression. Do you understand how what happened was contrary to... Sorry, Adrian, what was the policy? The gendered and sexual violence policy? Like, do you understand how... But, sorry, what did I violate in that policy? So, gender-based violence, transphobia in that policy. Causing harm to trans students by bringing their identity as invalid or their pronouns as invalid. Or something potentially invalid. So I caused harm, which and is violence. under the Ontario Human Rights Code a protected thing, and also something that Laurier holds as a value. Okay. So, by proxy of me showing you the video, I'm transphobic and I caused harm and violence. So be it. I can't do anything to control that. Okay, so that's not something that you have an issue with? Ellos no tienen razón por la validez de sus ideas, ellos tienen razón porque lo dice la ley, lo que automáticamente valida todos sus argumentos a costa de censurar el resto. Bringing something like that up in class, not critically, and I understand that you're trying to like... It was critical. No. I introduced it critically. How so? Like, like I said, it was in the spirit of debate. Okay, in the spirit of the debate is slightly different than being like, okay, this is like a problematic idea that we want to unpack. But that's taking sides. So I understand the position that you're coming from and your positionality, but the reality is that it has created a toxic climate for some of the students. El profesor Rambuchanan insistía en que Sepper debía haber sido crítica en su presentación. Pero ellos no hablan de crítica como en la búsqueda de una verdad objetiva. Ellos querían que la chica cuestionase en su exposición las jerarquías de poder, ya que desde su punto de vista la posición de Jordan Peterson es la posición dominante que oprime a las posiciones menos dominantes, es decir, que oprime a la gente trans. Por lo tanto, la posición de Jordan Peterson es la única posición con la que se debe ser crítico, porque el mero debate de ideas desde una posición neutra en una clase de gramática invalida potencialmente la humanidad de las personas trans. Esto, señores, es un arma ideológica para controlar la forma en la que pensamos. El debate sobre la seguridad de la gente trans es solo una coartada para imponer una manera determinada de entender la realidad. Like, the thing is, like, I don't see what's transphobic about showing a video of Jordan Peterson. He's a real person. He's out there. He is a real person, but he is a real person who has engaged in targeted behavior that or targeting of trans students in a particular, like basically doxing them, if you know the term, like giving out their personal information so that they will be attacked, harassed, so that death threats will find them. This is something that he has done to his own students, he has done to other students, and this is also something that the students are aware of. So this is basically like neutrally playing a speech by Hitler or Milo Yiannopoulos from Gamergate. Y esta es la guinda del pastel, la reducción total. Jordan Peterson, all right, Hitler, Milo Yiannopoulos. De puta madre. Y esto, por muy estúpido que suene, es una forma, al fin y al cabo, de convertir un discurso que puede ser a nivel nacional en una caricatura fanática. Usando esta dialéctica, el debate sobre el uso obligado de pronombres neutros y palabras inventadas desaparece tal que así. Porque ahora cuestionar el uso obligado de pronombres neutros es como cuestionar si los judíos deberían haber sido gaseados en la cámara de gas,
o si la gente negra es subhumana. Está más o menos ahí a la altura. O sea, hay que echarle unos huevazos para decir esto. Su más que discutible versión del género fluido se convierte así en la única verdad posible, bajo la amenaza de que cualquier visión disidente sea considerada un crimen de odio. El caso es que las grabaciones de esta reunión se filtraron a los medios y la agenda de los Social Justice Warrior quedó un poco al descubierto, creando un enorme debate sobre la libertad de expresión en los campus universitarios, contrapuesto con la supuesta seguridad de ciertas minorías oprimidas. La Universidad Wilfrid Laurier y el profesor Ram Buchanan tuvieron que disculparse con Lindsay Sepper, explicando que habían manejado mal la situación y que esta nunca debió haber sucedido. Me pregunto si estas disculpas se habrían dado de no haber trascendido la conversación a los medios. Es una estúpida pregunta, lo sé. Aún así hubo medios que atacaron la figura de la joven Lindsay Sepper, haciendo hincapié en su raza y sus privilegios como mujer blanca. O sea, la locura, ¿dónde va a acabar? Let's say his name, Professor Ram Buchanan, found himself in a very difficult situation. He's also an untenured man of color. I know that as a young, untenured black professor, when I had white TAs, they often felt that they could do the course better than I could too. I am sure that in the context of this one particular incident, that there's much more surrounding that professor's own experience with this young white woman. We see that kind of response when it's a young white woman. We see that kind of response when it's a white woman. I think that she is someone that exists, and I think a lot of people responded to her for the same reasons they tend to respond to things, which is that she's a young, crying white girl. She's a young, crying white girl. Don't think that she's the appropriate person to have launched this conversation because, as it turns out, she leans hard right in some of her choices. Lindsay Sepper, una profesora asistente que se alineaba a la izquierda del espectro político, se convirtió así en la nueva heroína del alt-right. La nueva heroína de la alt-right le hace bullying a la Universidad de Laurier por una disculpa. ¿A qué me suena ese argumento, tú? Porque para la izquierda radical identitaria americana, todo lo que se salga de su pensamiento es alt-right. O sea, ellos ven dos bandos. Ellos ven su bando y el bando del resto. Y el bando del resto es el bando de la alt-right. O sea, esto está clarísimo. Algunos empezaron a decir abiertamente que Sepper estaba usando sus privilegios como persona blanca para hacerle bullying ella al profesor que la había llamado a la reunión en primer lugar. You mentioned bullying. I've seen a couple articles now written by apparently legitimate organizations in Canada that you're the bully. You're the bully. What was the one just a day or two ago? That you're bullying these students and using your white privilege. What are some of the things you've been called, by the way, after this? From pretty legit people. I bullied the students, but also I bullied Professor Ram Buchanan because he's a person of color and I'm white. And so I used my white woman tears to overstep my boundaries and try to step all over his job just because he's a racialized body. Da igual que el profesor Nathan Ram Buchanan fuese el superior y supervisor de Sepper, que fue él el que convocase la reunión, que la acusase de causar un ambiente tóxico en clase, que fue el que más habló durante la reunión, que le dijese que sus ideas eran transfobas. Todo eso da igual. Es increíble que alguien pueda escuchar la grabación de Lindsay y los tres profesores de la universidad y llegue a la conclusión de que ella estaba usando sus lágrimas de mujer blanca para hacerle bullying al profesor Ram Buchanan. O sea, es algo que me estalla la puta cabeza. Tendría a lo mejor más sentido que ella estuviese llorando porque solo tiene 21 años, porque está siendo intimidada por tres superiores que le están llamando a una reunión para llamarla transfoba y decir que sus ideas causan un ambiente tóxico en clase, porque en el argot del feminismo interseccional radical que está en contra de todas las opresiones, no queda claro qué es más opresivo, si ser mujer o ser racializado. Y al final es que prevalece la supuesta opresión de la persona con los pensamientos más afines a la ortodoxia ideológica. Una ortodoxia ideológica que está polarizando la sociedad y está destruyendo a la izquierda. Personajes como Brett Weinstein, Dave Rubin o la misma Lindsay Sepper, que se reconocían a la izquierda del espectro político, se han visto desplazados o han huido directamente tras darse de bruces con el panorama actual. Todos ellos, por supuesto, acusados de ser héroes del alt-right o de ser supremacistas blancos, lo de siempre. O sea, el reduccionismo alt-right es insultante y deprimente a la vez ya, ¿eh? Así liberales clásicos o individualistas como Jordan Peterson o Sargon de Akkad son sistemáticamente categorizados como héroes del alt-right. La última semana el compañero youtuber Dayo Script de España, con más de 400.000 suscriptores, publicaba un vídeo análisis sobre el videojuego Detroit Become Human. Y aparte de hablar de los privilegios, ¿no? Y de lo que era ser un hombre cis-hetero, blanco, heterosexual, soltaba las siguientes perlas que te juro que me dejaron pálido delante de la pantalla del ordenador. Más pálido aún.
Tristemente, no cuesta tanto encontrarse con racistas y neonazis en 2018, y se parecen tanto a este yonki obeso como John McClane a un policía real. Si sus ideas han logrado esparcirse tanto, es porque saben utilizar el miedo y disfrazarlo de lógica, manipular datos y presentar los cambios sociales como el fin de la civilización occidental a manos de alguna gran conspiración. Ante las acusaciones de racismo o misoginia, te hablarán sobre sus amigos negros o cómo hay mujeres en su movimiento. Pero esa manipulación pensada para confundir al público y normalizar sus ideas no tiene cabida en el mundo maniqueo de Become Human. Dayo llamaba abiertamente alt-right y neonazis a personajes como Sargon de Akkad, Lauren Southern o Stephen Molyneux, para luego escribir el siguiente comentario en su vídeo en YouTube. Hey, me da igual que pongáis en los comentarios que os gusta o disgusta el vídeo, que sea pedante o que haya hecho un mal análisis. Siempre debo mejorar y atender a mis errores, pero no pienso tolerar comentarios racistas, sexistas o apología de cualquier miembro del alt-right. Y yo desconozco por completo dónde se alinea el señor Dayo dentro del espectro político, pero esta forma de caricaturizar en la extrema derecha e incluso llamar neonazis a personajes con un pensamiento liberal, libertario o simplemente conservador, y encima recalcar que no piensa tolerar apologías de cualquier miembro del alt-right, siendo la alt-right una organización de la que Dayo reparte carnets a diestro y siniestro, al final se convierte en una manera de silenciar unos discursos políticos con los que uno podría estar más o menos de acuerdo, pero que son totalmente válidos. Se interpreta que la línea ideológica, por ejemplo, de un liberal clásico e individualista como Sargon de Akkad estaría alineada con el nacionalismo identitario blanco de la alt-right. Porque sí, porque ojo, porque Dayo sabe de lo que habla, ¿eh? Este reduccionismo, ¿no? De que cualquier idea alineada a la derecha es igual a neonazi, o de que cualquier idea que no entienda o no me haya molestado en investigar es igual a alt-right, de solo entender la realidad a través de la lucha de grupos identitarios, porque esa es la lógica que hay detrás. O sea, no se concibe que alguien salga del planteamiento de esta dialéctica, no se concibe que alguien salga de este planteamiento de colectivismos de izquierdas y colectivismos de derechas, impidiendo así cualquier línea de diálogo, entendimiento o crítica racional, pues solo existiría el conflicto entre grupos. De ahí el intento de censura en los comentarios. Y este es el mismo germen ideológico que usaban los profesores de la Universidad Wilfrid Laurier para invalidar el debate sobre los pronombres neutros. Mientras que el debate de pronombres neutros deshumanizaba y ponía en peligro el colectivo de personas trans, para Dayo el discurso conservador o libertario habilitaría de alguna manera el nacionalismo identitario blanco y el neonazismo. Y esto es una tontería, ¿vale? No quiero decir que Dayo sea un totalitario, que sea un peligroso ideólogo liberticida. O sea, no creo que lo sea ni que lo pretenda. Quiero decir que parte de la izquierda se está contaminando de un germen ideológico que habla de privilegios y de grupos enfrentados entre poderosos y oprimidos, y que opera con una dialéctica que polariza a la sociedad cada vez más, que tiene un carácter totalitario y que se canibaliza a sí misma en nombre de axiomas tan vagos y ambiguos como la lucha por la justicia social. We're seeing a greater opportunity for social justice happening. O sea, ¿queremos realmente una sociedad que esté formada por gente que analice las situaciones a través de narrativas históricas de opresión? Por el bien de la propia izquierda y de nuestra estabilidad social, sería conveniente que cortarais el rollo de una puta vez. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Hay que ver la hostia qué calor hace aquí, chaval. Lo primero, gracias a todos los que me apoyáis en Patreon, esto no podría seguir adelante sin vosotros, gracias de verdad. La semana que viene sacaré un vídeo sobre denuncias falsas de violencia de género y contaré con la inestimable colaboración de la abogada Joana Carril, que ya conoceréis algunos. Entre medias sacaré un vídeo hablando sobre veganismo y animales, aunque no tengo claro si antes o después. Y con lo de la libertad de la manada, pues iré viendo lo que sucede, y si hay algo que merece la pena contar, pues pararé todo y haré un vídeo de emergencia o algo así. Pues eso, un saludo y hasta otra. Hi everyone, so I just wanted to make a quick video statement. Back in November, when all the controversy was happening around myself and Wilfrid Laurier University, I made it very clear that I saw myself as a leftist. So I was actually very genuinely confused when people were instantly accusing me of having a right-wing agenda or whatnot. I just kind of naturally saw myself as being a leftist, but what is the left now? They're pro-censorship, right? They are victimhood culture. They are all about moral righteousness. They're taught that claiming to be offended results in a moral victory. They don't believe in personal responsibility. They are completely intolerant of diversity of thought, intolerant. They are humorless people. They want to make society boring. If you are not on their side 100%, they will slander you mercilessly.